Damos lectura a la siguiente declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 19 de marzo de 2023, durante el juego semifinal del quinto Clásico Mundial de Béisbol entre los equipos Cuba y los Estados Unidos, celebrado en el estadio Loan Depot Park de la ciudad de Miami, Florida, se produjeron lamentables y peligrosos incidentes en contra del equipo cubano que participó en el certamen, que Cuba denuncia de forma enérgica. Agrega la nota, fue un juego difícil. El equipo cubano fue allí a defender dignamente sus colores tras haber llegado a la etapa semifinal por méritos ganados en el terreno. Enfrentó a un conjunto reconocido por su superioridad técnica y que resultó claramente ganador. La conducta del equipo estadounidense y su dirección fueron respetuosas y conforme al espíritu deportivo que debe prevalecer en estos eventos. Su triunfo es merecido. Pero el equipo cubano tuvo que enfrentar allí también una agresividad vil y organizada que contrastó con los múltiples mensajes de respaldo, reconocimiento y solidaridad que recibió de muchísimas personas en los Estados Unidos, en su mayoría cubanos o descendientes de cubanos, una buena parte de ellos de la propia ciudad de Miami. Con el claro propósito de desestabilizar a nuestros jugadores, se realizaron actos reiterados de diversa naturaleza contra ellos, contra la delegación que los acompañó y contra los seguidores de la escuadra cubana en el estadio. Estos incluyeron agresiones directas, amenazas, uso de lenguaje ofensivo y vulgar, ataques lesivos a la moral del equipo de Cuba y otros incidentes dirigidos a menoscabar el ánimo de los atletas y perjudicar el espectáculo. Se trató de sucesos contrarios a la concepción de este tipo de eventos deportivos. Agrega la nota que no se hicieron cumplir las reglas del orden y conducta establecidas para el estadio, en lo que hubo aparente complicidad de ciertos representantes y personal de esa instalación deportiva y de autoridades locales, en particular de los encargados del orden y la seguridad. Se lanzaron objetos contra los peloteros y sus familiares, entre los que se encontraban mujeres, niños y ancianos, así como contra miembros de la delegación y representantes de la prensa cubana, y también contra espectadores que apoyaban al equipo de Cuba. Supuestos espectadores ingresaron en 3 ocasiones al terreno durante el partido e interrumpieron el juego, lo que puso en peligro la seguridad y estabilidad de los jugadores del equipo cubano. Se profirieron reiteradas ofensas y amenazas a los atletas en alta voz cuando a estos les correspondía su turno al bate o cuando se preparaban para entrar en el juego, como le ocurrió al lanzador cubano Fran Abel Álvarez mientras calentaba en el bullpen, lo cual atenta contra las reglas de las grandes ligas de béisbol MLB por sus siglas y cualquier noción de deporte limpio. Se mostraron constantemente, y sigue esta nota, carteles con consignas políticas, lenguaje obsceno y vulgar, irrespetuosos hacia atletas y público en general que interfirieron en el disfrute de este juego. De la misma forma, se utilizó ropa con frases e imágenes ofensivas de contenido político no permitidas por las reglas de la instalación deportiva. Igualmente, se violó repetidamente el código de conducta para huéspedes establecido para el estadio a partir del consumo de bebidas alcohólicas de manera irresponsable y la violación de los asientos asignados. En la mayoría de las ocasiones en que representantes de la delegación cubana o de las grandes ligas de béisbol se dirigieron a agentes de la policía para denunciar las transgresiones antes descritas, estos no actuaron sobre los transgresores. Todas estas acciones eran causas suficientes para la expulsión inmediata, citación, arresto u otras consecuencias legales que en esta ocasión no se produjeron. Estos hechos desnaturalizaron un evento de profundas raíces culturales para ambos países. El ministerio denuncia la complicidad demostrada por las autoridades locales que permitieron y crearon las condiciones para que estos actos tuvieran lugar de manera abierta y con impunidad. Al mismo tiempo, denuncia enérgicamente la incitación por parte de políticos locales y figuras que ostentan cargos públicos a la indisciplina, la agresión y el asedio a los deportistas. La tolerancia de las fuerzas del orden, violando sus obligaciones, estimuló la comisión de sucesivas agresiones. La nota, por último, reitera que estos mismos sectores fueron los que en el 2018 sabotearon el acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas de béisbol, que habría sido beneficioso para todas las partes involucradas y hubiese contribuido a poner fin al trato discriminatorio al que se somete a los atletas cubanos.
El gobierno de Cuba alertó con suficiente tiempo al gobierno de los Estados Unidos por los canales diplomáticos sobre las amenazas públicas y abiertas que se concebían para empañar la participación del equipo cubano en el segmento del campeonato que tendría lugar en la ciudad de Miami y acerca de la trayectoria corrupta e irresponsable de las autoridades de esa ciudad. El equipo Cuba no participó en el evento en condiciones de igualdad. Desde mucho antes del inicio del campeonato, el conjunto cubano tuvo que enfrentar un complejo y discriminatorio proceso en el que las autoridades de las grandes ligas del béisbol debieron solicitar y recibir con demora la autorización de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este proceso incluyó un permiso especial para que Cuba participara en el evento, otro posterior para que se incorporaran jugadores cubanos del circuito de las grandes ligas y otro aún más tarde para concretar su integración temprana en el resto o con el resto del equipo. Los permisos otorgados prohibieron explícitamente a varios de los integrantes del equipo a viajar a Cuba con sus compañeros al terminar el certamen. Todo ello puso en peligro la participación cubana en el clásico de béisbol e implicó desventajas extraordinarias. Los atletas cubanos han participado en eventos deportivos en múltiples ciudades de los Estados Unidos y otros países sin enfrentar este clima de agresividad que parece singular de la ciudad de Miami. Cuba no renunciará al derecho de competir en igualdad de condiciones en territorio estadounidense. En contraste, Cuba continuará honrando sus compromisos como anfitrión en todos los certámenes internacionales que se celebren en nuestro país, en los que siempre se ha respetado y acogido con entusiasmo a los atletas de todo el mundo, incluyendo a los de los Estados Unidos. Hechos como los anteriormente denunciados ratifican una vez más que la ciudad de Miami no reúne las condiciones mínimas para ser sede de un evento internacional y que sus autoridades tienen una responsabilidad fundamental en esta despreciable realidad. Cuba agradece a la numerosa afición y a todos aquellos que dentro y fuera del estadio en Miami acogieron con alegría y espíritu deportivo la participación de Cuba en el Clásico y su clasificación para las semifinales con un equipo de cubanos residentes en Cuba y en el exterior. Muchos se acercaron al equipo para ofrecer su apoyo y solidaridad. El pueblo de Cuba vivió días de emoción siguiendo al equipo desde los primeros juegos y sufrió también como propio el vejamen protagonizado por sectores extremistas que agredieron al equipo y se ensañaron con aquellos que hicieron realidad en el Team Acere el sueño de un equipo Cuba con participación de jugadores cubanos de las grandes ligas y de ligas de otros países. Cuba seguirá abierta a reeditar esta experiencia por encima del odio. Siempre prevalecerá el amor a Cuba y el amor al deporte. La Habana, 22 de marzo de 2023.